nadie en el mundo ha encontrado la solución a esta pandemia fuera de la lucha para crear las vacunas. Y el otro medio era el aislamiento. Disminuir en todo lo que sea posible la circulación. Sabemos que se pierde en una guerra como esta, porque esto es una guerra. No es una guerra convencional, no es una guerra atómica, pero es una guerra peor. Porque se ha expandido este virus en todo el mundo, en todos los países del mundo, que hace que sea una guerra total. Una guerra total de la ciencia, de los seres humanos, sí, de cada uno de los seres humanos. Una guerra total con un virus invisible, pero que está. Y que muta, y que actúa de que manera muta, diferente. Que sí. cambia, que se fortifica. Una guerra se sabe localizar en parte del planeta, en algunas regiones, Sí. en algunos países, o involucrar a más países como la guerra mundial, la primera y la segunda. Pero esto es total. Esto es total con un enemigo que no lo vemos. Y que no hay herramientas ni armas para poderlo combatir. Hablamos del origen, cuando ni se sabía por qué se contagiaba la gente y moría. Se descubrió inmediatamente, gracias al trabajo de la ciencia. Sí. Al margen de las especulaciones ahora de los laboratorios, de los poderosos, para enriquecerse aún más y no servir al hombre, no servir al ser humano. A la humanidad. Y lo muestra Bill Gates cuando se queja y cuando dice, señores, hagamos una distribución más equitativa de la vacuna. Se quejan los laboratorios cuando el presidente de Estados Unidos y de otros presidentes y las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud le piden que liberen la patente para que se pueda producir. Nada, el capitalismo cambia, ni ha cambiado. Aún en esta época de guerra, yo me recuerdo que me contaba mi padre que en la última guerra mundial, mi padre y mi abuelo y mi tío tenían un molino de harina, un molino que molía el trigo y sacaba harina. Le pusieron un policía, un militar, para que moliera a determinada familia una cantidad X que le habían determinado el gobierno, por persona. Cuando se está en guerra, se limitan los derechos absolutos de que gozamos los seres humanos, le llamamos absolutos, cuando no hay una razón que justifique las restricciones a la libertad, a la comercialización, cuando no hay unas restricciones a la salida, cuando hay aislamiento, o cuando venían los bombardeos y sonaba la sirena en el pueblo, todo a los refugios. Nada de eso entendemos. Nada de eso lo hemos aprendido porque está ausente en la educación el preparar solidariamente al ser humano y en prepararse para las eventualidades de calamidades que al curso de la humanidad hemos enfrentado, han enfrentado nuestros antecesores, ha enfrentado las razas humanas, todas las razas, ha enfrentado el hombre, y cuando hablo del hombre, el hombre y la mujer, Sí. a través de que aparecieron en el planeta Tierra. Es decir, cuando estamos en abundancia, nos olvidamos de estarnos preparados para la desgracia que puede venir. Esta pandemia nos sorprende con un sistema de salud mundial precario, no preparado para una pandemia.
preparados para las enfermedades comunes, las que se conocían y las que existían medicamentos, y otras que no existían medicamentos, como el cáncer, como la embolia, que no se saben, como de repente una peste, una epidemia, una endemia y una pandemia. No se estaba preparado, el mundo no estaba preparado para eso. Entonces todos los ensayos que los que gobiernan el mundo hacen, los gobernantes, los presidentes y los primer ministros de cada país, con sus especialistas, infectólogos en este caso, con los entendidos, se reúnen y quieren buscar una solución. Pero usted cuando le busca una solución por un lado, le salta la el problema por otro. Es decir, quiere buscar una solución a una cosa y genera otros problemas. Y eso es lo que no se entiende. Que cuando le queremos buscar la solución a un virus desconocido, y que es por suerte y por el esfuerzo de la ciencia, de lo que no se ven, de los que quizás ni se pueden tomar un café con sus familiares, porque están en los laboratorios viendo cómo dar la vacuna o el remedio para este virus, para este COVID-19, son olvidados. Pero ellos están. Y la primera vacuna que se inscribió fue la Sputnik, porque viene de un laboratorio de 1890 que se dedica, es decir, especialmente a la investigación de las vacunas de los virus que van apareciendo. El Instituto Gamaleya, pero es de Rusia. Todavía andan pensando en el comunismo cuando el comunismo de Rusia desapareció. Pero hay que combatirlo. No se reparó en que en agosto del año anterior se patentó en Rusia la vacuna. Y en vez de ayudar, se comenzó a destruir, que era un veneno, que iba a matar gente. Que había salido muy rápido. Cuando sí. Todos los estados, todos los países del mundo tendrían que estar acompañando a los presidentes y primer ministros y a la Organización Mundial de la Salud, que pide por favor liberar las patentes, dejar el negocio. De otra forma, los estados colaboran con los laboratorios para producir la vacuna. No es que invierten únicamente los privados. Sale el Estado a invertir. Están enfocados en la inversión para que se pueda fabricar la vacuna en forma diversa en distintos países, entregando la patente, olvidándose de la patente y dando la fórmula, ayudando a los gobiernos, en vez de dedicarse a la corrupción y a los negocios, a invertir ese dinero en haber desarrollado más laboratorios, cuando hay países que colaboran, porque Rusia colabora, China colabora con la producción de la vacuna en otros estados. Y entonces hubiésemos trabajado en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, pero no. El capitalismo salvaje de los laboratorios, de los que se adueñan de la ciencia porque la desarrollan, por supuesto que lo estudian, pero no para la humanidad, sino para acaparar divisas, dinero, poder. Y ahí está el escollo que tiene la humanidad. Y con quienes no comprendemos estas cosas, entonces peleamos entre nosotros. No comprendemos que si no se modifica la conciencia y el ser del ser humano, si no se entiende que el capitalismo
debe estar al servicio de la humanidad, no la humanidad al servicio del capitalismo. Pero esas tareas son de generaciones y generaciones, no se consigue de un día para otro. Por eso, porque no estamos preparados. Porque se ha destruido la educación. Ya los niños de hoy no saben lo que ha pasado en el mundo. Ni saben de la Primera Guerra, ni de la Segunda. No saben de los imperios. Ya en la escuela no se enseña quién era Sarmiento, quién era Moreno, quién era Belgrano. No se enseña lo que hemos sufrido los argentinos en luchas intestinas para formar la nación y llegar a la Constitución del 53. Estamos en el día a día personal, en un total individualismo, y en estas condiciones todo se complica. Para esta pandemia no hay más que dos soluciones: las vacunas, y mientras se vacune a toda la gente, y mientras se pueda sortear el egoísmo de los laboratorios, el no querer liberar la patente, en haberse rebelado con la idea de una demócrata en Estados Unidos, mientras no superemos eso, vamos a tener que a rogar que nos vendan una vacuna, que nos vendan las vacunas, cuya producción, reitero, no alcanza para los 7.000 millones de habitantes de este planeta, de los cuales por lo menos se necesitan vacunar para combatir esta pandemia y combatir este virus. Necesitamos por lo menos vacunar a 5.000 millones de seres humanos en todo el planeta. ¿Y cómo? Criticando, no colaborando con el gobierno que quiere solucionar el tema, haciendo bocinazo con las 4x4 todos los ricos de las calles que tienen hasta para irse en avión a vacunarse a Estados Unidos. Con eso vamos a solucionar el tema. O con proponer y ponerse al servicio del gobierno de turno para colaborar, para aportar y solucionar el tema de esta pandemia. O alguien con razón y con humanidad y con cristianismo y con amor puede creer que el gobierno se le antoja. Es un gobierno inhumano que se le antoja encerrarnos a todos de la noche a la mañana. ¿Creen que el gobierno quiere encerrar? ¿De verdad creen eso? ¿Que el presidente de la nación nos quiere encerrar a todos porque tiene intereses económicos que él goza con que estemos encerrados? Cuesta mucho darse cuenta que el presidente está haciendo un esfuerzo con quienes lo acompañan, con los médicos, con los enfermeros, con los hombres de ciencia, con los estados que nos quieren vender vacunas, pero que no hay capacidad de producirla toda en un día, o en un mes, o en 2, en 3 meses. ¿De veras creen que el presidente se siente feliz dictando restricciones? ¿En serio creen eso? ¿Creen que el presidente dicta medidas para hacernos sufrir, cuando el primero que está sufriendo y envejeciendo es él? Porque gobernar una comunidad que no entiende estas cosas, que no entiende de solidaridad, que no entiende que usted puede perder un año escolar, 2 años, pero que se pierde la vida no la recupera más. Yo tuve, por mi situación familiar, económica, tuve que demorarme en recibirme de abogado. Por distintas razones,
uno se demora y pierde años o repite años por distintas razones que no es el momento analizar en este momento, en esta jornada, bueno, en este momento. Hoy, sí. Pero se pierden cosas. Pero usted lo que pierde no es la vida. Cuando se pierde la salud y la vida, es el máximo límite de lo que no se recupera más. Yo no puedo recuperar a mi hermano, que porque colapsó en octubre el pico en Mendoza, no tuvo ni cama, ni médico, ni nada disponible. Y le pasó lo que por las redes sociales se ha viralizado, la médica de Neuquén, que se resistía con sus colegas médicos y enfermeros, se resistía a decir, bueno, que muera. La orden que le daba, si no hay más recursos, si no hay forma, chao, que se muera. Eso le pasó a mi hermano. Eso le ha pasado a los médicos que ven que tienen que elegir entre quién va a tener un respirador y una cama y quién no la va a tener. Sin embargo, creo que nuestro gobierno nacional, cuando había 1.500 muertes, no se dedicó a ver si el ibuprofeno inhalado que transformaron en inhalado los médicos de la Universidad de Córdoba con algunos privados, si la ivermectina, en vez de denotarla, hacerla desaparecer de los hospitales y de los tratamientos por intereses económicos de los laboratorios que presionan al gobierno y que seguramente se dejaron presionar. No se ensayó. Se investigó el suelo equino. Cada tratamiento del suelo equino, más de 200.000 pesos. Pero las empresas son amigas del poder. Entonces nadie está exento de tirar la primera piedra en este planeta ni en este país. Cuando hablan de que, cuando hablamos de que por qué China, porque China estaba preparada, tenía recursos económicos y humanos, y porque China tenía un país milenariamente un país con disciplina y con gente disciplinada. ¿O ustedes vieron que en China, cuando cerraban una región, una localidad, salían los anticuarentena a decir que le estaban restringiendo sus libertades? Pero para que China llegara a eso, hubo educación, hubo desarrollo. Para que China tenga hoy el 3% de pobres, frente al 57% nuestro, para que China no alcance a los 5.000 muertos desde diciembre del año 19, pasando por el 20 y ahora, no es casualidad. Se ocuparon. No hubo oposición anticuarentena y que negaba el virus. Hubo un gobierno fuerte, con un pueblo disciplinado y ordenado, y con ganas de combatir el virus. Entonces el tiempo se acortó. Nosotros no tenemos ni los recursos ni la disciplina. Lo dice bien Julián María cuando nos define a los argentinos, que no es únicamente a los argentinos, nos define a los occidentales. Porque Julián María seguro que cuando nos definía a los argentinos estaba definiendo a los españoles, a los franceses, a los italianos, a los ecuatorianos, a los chilenos, no solo a los argentinos. Estaba definiendo al ser humano.
tomando como ejemplo la conducta nuestra, frente a otros estados que no tienen la conducta nuestra, que son más disciplinados. ¿Por qué estamos nosotros en la situación esta? Porque quizás el presidente no dimensionó, pero era lógico entender, no había experiencia. Era el día a día para combatir esta enfermedad muy contagiosa y que ahora es peor que la inicial. Entonces tomó medidas de aislamiento que quizás fueron prolongados, que quizás fueron desordenados, pero nadie dijo, nadie le ayudó en el Parlamento, tampoco se ayudó el presidente en mandar el debate al Congreso. O sea que hay deficiencia, pero bajo ningún punto de vista mala fe. En el afán de querer solucionar el tema, de querer hacernos comprender lo que hoy, a un año y 2 meses o 3 de la pandemia, no comprendemos que sin vacuna y sin aislamiento, lo único que vamos a hacer es producir más contagio y más muerte. Ni siquiera se difunde por los medios de comunicación los estudios de los médicos de todos los países desarrollados sobre las consecuencias de un contagio. No es solo la muerte, que es lo peor que nos puede ocurrir, sino los contagios son malos. Porque en un alto porcentaje de más del 60% de los contagiados, tarde o temprano van a perder su salud, porque se afectan órganos, hay consecuencias. Entonces, la prioridad es que no se mueran. Y la segunda prioridad que va relacionada con la primera es que no nos contagiemos. Y para no contagiarnos es la vacuna. Porque por suerte tenemos 6 vacunas, algo de 6 vacunas que se están aplicando. Tenemos las vacunas que conocemos y que nos ponemos a competir y que ponemos a destruir. La prensa destructiva y el capitalismo interesado del laboratorio destruye a otra vacuna. Se ponen a competir cuando todas las vacunas tienen bondades. Y también tienen arrastre algunas, pero hay otras que no. Prácticamente la Sputnik y la Sinopharm no han producido efectos de muerte. La de Oxford tiene algunos problemas, minúsculos. También la Moderna, minúsculo. También la de Pfizer. Johnson y Johnson. Johnson y Johnson, todas han tenido problemas. Solamente 2 no han reportado peligro de muerte. Pero es un esfuerzo, no por eso la vamos a desechar. Seguramente se está tratando de superar y de investigar, pero entendamos, mientras tanto vamos a perder muchas cosas. Pero lo que no vamos a recuperar es la vida, si la perdemos, y la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos y de nuestros semejantes. Eso no se recupera más. Y es lo que el presidente está tratando de hacer. Con errores, pero por supuesto, si nadie sabe, ni siquiera se sabe, la última cepa, que están produciendo muerte como la maestra de San Martín en 48 horas, y lo dijo la doctora Joffre, sí. la doctora especialista en infectología, jefa de infectología, sí. Funcionaria pública. Entonces, ¿qué le puedo decir a Natalia? No hay camino que se dilumbren fácil. Nadie tiene la solución definitiva y total y rápida, pero tenemos 2 vías de soluciones ya que están a nuestra disposición
y que tenemos que colaborar, que es el aislamiento, para evitar que los contagios se multipliquen geométricamente, para evitar lo que ya está, que no se ha podido evitar, que el colapso en casi todas las provincias argentinas, el colapso sanitario del sistema de salud, los médicos ya en crisis con los enfermeros, nosotros encerrados y en crisis. Yo hace 1 año y medio, que no, 1 año y 4 meses que no puedo ir a Mendoza a ponerme una flor al cementerio donde está mi hermano, ni darle un abrazo a mis hijas y a mi nieta. Pero no hay otro camino que por suerte, la vacuna, que hay 4 vacunas o 5 que se están aplicando, otras 2 o 3 a punto de ser fabricadas también una vez que pasen la tercera fase, como la de Cuba, la de otra más de Alemania, otra Argentina. Entonces, entendamos que no es con bocinazo como le vamos a preservar la vida y la salud a los argentinos y a los sanjuaninos. No es con crítica, aprovechando esta desgracia para sacar un voto, reunirse un voto más y llegar al poder o mantenerse en el poder. Acá hay que releer el Evangelio de Cristo, escrito por Mateo, Juan. Principalmente los 4 evangelistas que nos ponen de la experiencia de 2000 años atrás, y si va un poco más a la Biblia, que ya tenían medidas sanitarias para las pestes que han habido, porque han habido muchas pandemias, 8 o 10 pandemias que ha juntado la humanidad desde que tenemos nosotros uso de razón, o de que tenemos referencia histórica. Y cada vez hay más herramientas para combatirla, pero cada vez el hombre destruye el medio ambiente, produce la contaminación ambiental y libera más virus que están dormidos, que se dan las condiciones y aparecen, y hay que investigar el origen, hay que investigar el virus, y cómo tratarlo, cómo poder poner un remedio para evitar muertes. No es fácil. No es cuestión de que agarremos un micrófono y un medio de comunicación para mentir, para engañar, como se hace fundamentalmente en la República Argentina y otros países. No es el camino. Nadie tiene la solución, lo vuelvo a repetir. ¿Cuánto va a durar este aislamiento? Y bueno, si nos comparamos con China, hace varios meses que China controló esta pandemia, por lo menos hace 6, 7 meses. Pero por las condiciones, porque se dedicaron, pues no hay cuarentena, anticuarentena no existieron ni en Corea del Sur, ni en Japón, ni en China. Entonces, repasemos lo que por los medios modernos de comunicación, por internet podemos acceder a cualquier país del mundo a ver cómo está, cómo tratan las cosas, cómo lo han tomado. Tenemos la información, pero los medios de comunicación argentinos la distorsionan. Los políticos opositores a este gobierno lo distorsionan. Nos pudren la mente, nos destruyen el cerebro, como dice Noam Chomsky, ese norteamericano de 90 años. No hay soluciones mágicas. Y si la vacuna
no la programamos, no respetamos las prioridades, no colaboramos a comprar, a buscar soluciones. Recordemos cuando el doctor Uñá y los medios de comunicación de las pautas publicitarias hablaban de que ya aparecían, se habían comprado, faltaban algunos detalles, con titulares del diario de Cuyo grande, con la televisión de las pautas publicitarias, 1.600.000 vacunas. Incluso ya le ofrecían que, como se había vacunado, iban para las 2 dosis, 1.600.000, somos 800 millones de habitantes de San Juan aproximadamente, no iban a sobrar vacunas, y la ofrecíamos para otros, para vendérsela a otros, y resulta que hasta el gobernador de Mendoza, un ingenuo, una persona inhumana, que ha llevado al desastre en Mendoza el tema de la pandemia, hasta él se la tragó y salió a decir que le iba a comprar vacunas a San Juan. De esto hace 1 mes y medio, las vacunas no aparecen. Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno nacional, por el decreto de necesidad de urgencia, autorizó a las provincias todas que compraran vacunas. Tenían libertad para comprar vacunas. ¿Y qué pasó? El estado más rico de la República Argentina se llama La Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No ha conseguido una vacuna. Y según el gobierno provincial y los medios de comunicación de las pautas publicitarias del gobierno provincial, ya estaban las 1.600.000 vacunas, no se habló más. A las semanas, después de haberse dado cuenta que no era fácil mentir y que no se iban a conseguir las 1.600.000 vacunas, salió nuestro querido amigo Gattoni, vicegobernador, a decir que no era tan así, que no hay que crear falsas expectativas. O sea que prácticamente desmintió. Pero no hicimos eco de eso. Y cuando inicia el programa de hoy, Daniela dice, se gastan 3 millones en publicidad, le faltaron el cero. Le faltaron unos ceros, sí. Claro, se calcula 3.000 entre 1.000, 2.000 y 3.000 millones al año en pauta publicitaria. ¿Se imagina cuántas vacunas se podrían comprar? Muchísimas. ¿Cuánto se podrían ampliar con respiradores y camas? ¿Cuánto se podrían invertir en educar para un aislamiento que sea más efectivo? Cuando tiene que el gobierno andar persiguiendo a los que hacen fiesta clandestina. Cuando no hay una propuesta seria del gobierno argentino y de la oposición argentina para enfocar este problema con criterio, con racionalidad, con raciocinio, con racionalidad, y no con especulaciones electoralistas. No hay. Eso es lo que está ausente en Argentina. Y los argentinos están ausentes porque no hemos formado en el campo de la realidad y de la solidaridad. Porque nos destruyen los cerebros, los medios de comunicación. Porque nos inundan ahora en un TikTok de mujeres para el sexo. Nos inundan con informaciones para que entendamos la gravedad en que está incurso el planeta con todos sus habitantes y todos sus países. Entonces despotricamos, acusamos. Es increíble que de verdad lo acusen al presidente de querernos encerrar. No han puesto 1 gramo de arena los opositores, una gota de agua para buscar las soluciones
y los recursos para comprar vacunas que tampoco hay en el mercado, porque las acapararon, como dice Bill Gates, la tercera, era la primera, segunda, tercera o cuarta persona más rica del mundo. Dice, hay que hacer una distribución equitativa de la vacuna que está ausente ahora. Estados Unidos acaparó el doble de vacuna de la que necesitaba y defundó, sacó le pasó el plumero a una ley de guerra que decía que la producción tenía que abastecer la industria, las armas y los alimentos locales en Estados Unidos. Entonces aplicó esa ley y acaparó toda la vacuna de Moderna y Pfizer, y la Pfizer, y la AstraZeneca, que ahora la ofrece, que la va a regalar como una limosna a los que ellos juzgan que son sus aliados. Entonces tenemos que darnos cuenta que solamente un loco puede creer que nos quieren encerrar. No tenemos solución. Andamos a la ida y vuelta porque esto no ha sorprendido a todos. Y todos tendríamos que colaborar, empezando por los padres con los hijos. Los padres con los hijos. A educarnos para que el aislamiento momentáneo sea lo más grave, lo menos grave posible, que sea lo más efectivo, colaborar a la efectividad para acortar los tiempos. Natalia me pregunta a mí, ¿qué tiempo creo yo? Yo hice una estimación el sábado pasado, como lo ha repetido Daniela, sí. Hice una estimación de como mínimo 10 días y durante 15 días. ¿Por qué fijé esa fecha de 15 días de aislamiento racional, tratando de satisfacer las inquietudes de que no nos afecte mucho el aislamiento? Pero hay que colaborar. Y cuando dije 15 días es porque el virus se reproduce después del contagio, en 12 días queda uno liberado. Entonces, para ver si una medida es efectiva, hay que poner una raya de largada, donde estemos todos a punto de largar, pero cuando nos bajen la bandera. Y si en 15 días vemos que da resultados, ir descongelando paulatinamente y con responsabilidad, que tiene que salir de los primeros, el primer lugar debe ser la familia, el padre y la madre, y de ahí expandirse al resto de los ciudadanos. Y los que estamos solos, los que están solos, o que estamos solos, buscar la forma de colaborar para acortar los tiempos. No es fácil estar encerrado, mucho menos cuando estamos acostumbrados a ir a reuniones y a la calle, cuando estamos acostumbrados los sectores de las grandes concentraciones de la población, estamos acostumbrados a tener todos los privilegios que no tienen la gente más allá de los departamentos cabecera y de los que estamos acá en el cono urbano más importante de San Juan, de la concentración. Todos, la mayoría de lo que estamos viviendo bien es porque tenemos los recursos asegurados, o una jubilación o un sueldo del Estado, porque el Estado nunca nos eximió de un impuesto durante la pandemia, jamás nos dijo este impuesto no lo van a pagar.
Jamás dijeron vamos a limitar los gastos en publicidad. Jamás dijeron vamos a concentrar el esfuerzo en la salud y en la educación para que podamos acortar los tiempos de aislamiento hasta que vacunen al 80% de cada habitante de cada país. No. Destruimos todo. Y como ya estamos cansados del aislamiento, porque a nadie le gusta estar encerrado. Así es. Cuando a usted le hablan de que vamos a estar encerrados, reaccionamos violentamente e inconscientemente en contra. Y ya empezamos a prostituir la finalidad de un aislamiento. Más que el Estado no nos educa, no prepara, no informa como se han quejado de nuestro gobierno provincial, que lo reitero, el doctor Uñá está desconocido. Pocos podemos esperar de una persona que no está consciente de lo que está pasando en su provincia, de una persona que tiene por objetivo legítimo de llegar a la presidencia, pero en la forma no se llega así destruyendo, ignorando la realidad, malgastando los dineros que recaudan en enriquecer a unos pocos, en crear todos los días cargos públicos, pero no de 10.000 pesos, 30.000 pesos, cargos públicos en los tres poderes del Estado de 70, 80, 90, 100, 200, 300.000 pesos. No es el camino de salvar a unos pocos y condenar a la mayoría. Pero claro, cuando usted repasa lo que rodean al doctor Uñá, de quien él voluntariamente, por especulaciones electorales y económicas, se ha rodeado, cuando usted repasa quienes lo rodean, se va a dar cuenta que el doctor Uñá perdió la brújula y sus mejores amigos no son escuchados. Por eso ocurren estas cosas, por eso no sale a hablar. Tiene miedo de cometer errores. No iba a decir ese término popular que a mí siempre no me gusta no usar, no meter la pata. Seguro que su conciencia le golpea porque esto que le dice la gente, él sabe que es así, sabe que no están mintiendo, pero está con un poder absoluto, total. Maneja la legislatura, maneja a la justicia, maneja el Ejecutivo, maneja la CGT, maneja las organizaciones vecinales. Y ese poder omnipotente de que goza, llega a un momento que en crisis lo va a golpear. Y eso es lo que uno quiere evitar. ¿Cómo nos podemos poner contentos de que un gobernador fracase? ¿Cómo podemos entender que, le reitero, que el doctor Fernández nos quiere encarcelar a todos bajo el título legal de un aislamiento para defender por una cuestión de sanitaria? No hay país del mundo, y escúchenme los oyentes, no hay país del mundo en que la justicia, que la Corte Suprema de Justicia de un país haya borrado una medida sanitaria del gobierno que es atribución exclusiva de él, preservar la salud, administrar los hospitales, la salud, y se la anulan en la Corte de Justicia, porque la presión de los destructores de una oposición irracional, que ni entre ellos se entienden, pero se unen para hacer daño, logran su cometido. Sin una propuesta coherente y racional arrimada,
¿Cuál es la propuesta que han presentado? No existe. Y es lógico que el que hace y trabaja va a cometer errores. Cuando más tenemos que comprender al presidente de que esta pandemia lo ha superado a él, nos supera a nosotros, supera a la oposición y ha superado a la humanidad. Porque 1 año y 4 meses no le encuentran vuelta. Nosotros en Argentina llevamos desde marzo. Sí. Desde marzo a marzo son 12 meses. Abril, mayo son 14. China empezó en diciembre del 19 y se cree que en Florianópolis ya estaba el virus humeante que en China. Pero como esa información no le favorece a los amos que manejan el mundo, a todos los poderosos que se enriquecen de la desgracia y la pobreza ajena, no lo difunden. Una medida aislada que salió en pocos medios de comunicación y que ya no está más. Porque hay que echarle la culpa a China, hay que echarle la culpa al comunismo de Rusia que ya no existe. No entendemos. A ver si alguien, un periodista ayer, que Daniela tiene el nombre, Sí, doctor. de Canal 26, en hora de la noche, ya puesto el sol, hizo un editorial, una explicación de por qué Italia y España han prohibido que los argentinos ingresen estando vacunados con la Sputnik. Se trata de Diego Codini, doctor. Exacto. ¿Cómo? Es para felicitarlo. Yo quería mandarle un mail de felicitaciones, porque no le encontraba explicación más que el egoísmo y la destrucción de quienes no piensan como ellos o no tienen los mismos intereses, porque Europa es un apéndice de Estados Unidos, los países europeos. Y España e Italia prohíben, poniendo cualquier pretexto, cuando la ciencia mayoritariamente reconoce que es la mejor vacuna que se haya fabricado hasta hoy. Mire cómo si eso lo hace España del primer mundo e Italia del primer mundo, ¿qué nos queda para nosotros acá los sanjuaninos, los argentinos? Creo, y estoy convencido de lo que estoy hablando y diciendo, y yo reconozco el esfuerzo del actual gobierno nacional por acortar el confinamiento, el aislamiento, por salvar vidas, para evitar contagios, no lo está logrando. Y nos tendríamos que estar debatiendo en el Congreso de la Nación que en vez de pelearse y de agraviarse entre ellos, por respeto al pueblo argentino, tendrían que estar debatiendo cómo darle una solución a este problema, lo menos gravosa para la comunidad. Sí. A nadie, repito, a nadie nos gusta estar encerrado. Pero ¿cuál es el otro camino si cuando nos dan un poco de libertad, borramos con todos los protocolos y transmitimos y contagiamos 10 veces más que el año pasado? Entonces ahí está la clave. No hay soluciones fáciles. No hay soluciones sin sufrimiento. No hay estudios sin sacrificio.
No hay fórmula mágica que tenga el presidente o que tengan los ministros para enfrentar esto, ni en Argentina ni en ningún país del mundo. Si repasamos lo que ha pasado en otro lado, vamos a ver y comparamos, razonamos que han habido medidas que han dado resultados más rápidamente que los nuestros, porque ha habido una colaboración, porque la oposición no se puso a insultar, a acusar, a inventar, a desacreditar, a desprestigiar y a movilizarse. Cada movilización de lo anticuarentena y lo que niegan la existencia de esta pandemia, cada manifestación han quintuplicado o por 10 veces han aumentado los contagios y no se hacen cargo. Los 5 cortistas de la nación que caprichosamente y que por bronca política dieron vía libre a las clases presenciales, no se dieron cuenta el daño que hacían porque ellos estaban dictando el fallo de la casa de ellos por Zoom. La única Corte de Justicia del mundo que se ha metido a administrar una atribución de los presidentes y a anular medidas sanitarias que tratan de dar una solución, y que si son imperfectas o no son las adecuadas, la responsabilidad la tiene el presidente cuando no convoca al Congreso y le tira la pelotita a la oposición, que den la solución y que se debatan, que demuestren las mentiras que dicen, como por un audio que le vamos a pasar, que Daniela y Daniel van a pasar sobre una discusión de un periodista con la señora Bullrich. Lo podemos pasar ahora, doctor, si usted quiere. Es lo cortito. Puede pasar ahora si quiere, pero sí. Yo les reitero, creo haberle contestado como puedo lo que ha pedido Natalia. Sí. No sabemos, Natalia, no sabemos, pero como está la Argentina y como estamos rebeldes, no creo que el presidente vaya a mantener esta medida que ha tomado por más de 15 días. Que no hay cama, veamos la desesperación. Le pido que pasen el audio, que pasemos el audio de la médica de Neuquén, sí. que ha tenido la valentía de arriesgar. El audio que ha traído Natalia. Lo vamos a pasar. De esa enfermera que renuncia. Estamos ignorando y desconociendo mayoritariamente el esfuerzo, el estrés y la desesperación de los médicos de todo el país que están al frente de esta lucha y de los enfermeros y enfermeras. Estamos desconociendo la labor de la policía, de los trabajadores municipales, de los trabajadores que están produciendo para que las góndolas estén al alcance nuestro los alimentos. Estamos ignorando todo ese esfuerzo y lo estamos enterrando, ignorando, maltratando, porque queremos ir a tomar una cerveza con nuestros amigos para contagiar más. Estamos en crisis, estamos con nosotros que no comprendemos nada de nada, que lo único que queremos es farrear, mujerear, sexo, riqueza, poder, dinero y honores, mientras el país se nos va de la mano, mientras la vida la estamos perdiendo, porque no queremos perder unos días de presenciabilidad. Nadie, más que esta radio,
Nadie más que mi persona ha tenido el coraje de decir por qué cuando controlemos esta situación no recuperamos las clases presenciales, ignorando los feriados, yendo de lunes a sábado a clases. Dejemos el turismo por un tiempito y descansemos la última semana de diciembre, y en enero y febrero vamos a tomar clases parejas. Con esa conducta durante un año recuperamos el año perdido. Pero no queremos nada. No queremos que nos toquen nuestras vacaciones. ¿A cuánto? Al 20% de los argentinos. Ese 20% de privilegiados no queremos que nos lo toquen. Que el 80% restante se vaya al demonio. Porque ¿cuánto cree ustedes que van a vacacionar? A ver, ¿cuánto creen los que tienen asegurados los sueldos millonarios? Miles y miles de pesos mensuales que cobran. Los empresarios, pocos empresarios que concentran la riqueza, los otros la tienen que transpirar, el almacenero, es lo de las pymes, lo que están produciendo en la industria, lo que están produciendo en la tierra para que tengamos la verdura y la fruta, que luego la envasan y la transforman en alimento. ¿O usted cree que el dueño de los campos, que el presidente de la sociedad rural se sube en una máquina para sembrar y después cosechar? No, lo hacen seres humanos explotados, maltratados e ignorados, para que tengamos el pan, para que tengamos la carne. Son los que están con la vaca en el campo, no son los dueños. Los dueños están en la capital federal, llenándole la cabeza para derrocar a un gobierno y que se mueran los pobres. Ellos no se mueren. Lo dije en abril del año 20. Quiero que me digan si no tuve razón cuando dije quiénes van a morir. Saben quiénes mueren. Médicos, enfermeros, empresarios que están al frente de sus empresas junto con los trabajadores. Mueren trabajadores, no mueren muchos, casi ningún dirigente gremial, casi ningún dirigente político, aislados los que mueren, o los que han sido políticos, como el ex gobernador de Santa Fe. Son contados con los dedos los poderosos que han muerto. ¿De cuántos millones de muertos? Más de 2 millones de muertos que hay con esta pandemia. ¿Cuántos son los ricos, los poderosos, los dirigentes, los políticos que han muerto? ¿Por qué no nos dan una estadística? ¿Por qué no nos dan una estadística? ¿Quiénes son los contagiados? Muy pocos. Y porque se han contagiado, porque se han desordenado, porque se han expuesto, porque han ido a hacer anticuarentena, antivacuna, a arengar a la gente. Ahora son más vivos, ahora lo hacen con bocinazo en los autos, en las 4x4, la mayoría. Vean cuáles son quienes se han movilizado, esos 300 automóviles de alta gama. Ahí está la clave. La clave hay que buscarla en la cruz. Hay que buscarla en lo que le pasó a Jesucristo. ¿En manos de quién? ¿Quién fue torturado? Que tan bien lo expresa lo escrito por Gabriela Mistral cuando arrancamos el programa después del tango Cambalache, ese que va a comprar el crucifijo. Sí. Esa creación magistral
de amor de Gabriela Mistral al que va a comprar un Cristo, pero no lo encuentra el Cristo, pero encuentra la solución. ¿Dónde lo va a encontrar? Se lo dice el vendedor de crucifijo. Qué importante ese audio. Sin embargo, no he escuchado a uno que los rescate y los valore. Algo nos está pasando. Siempre nos pasó a la humanidad. No es que esto es esta sociedad podrida. Lo que pasa es que siempre estuvieron las sociedades podridas en el mundo. Y si no, ¿para qué vino Cristo? Vino Cristo a ponernos en evidencia las cosas. Ofrendó su vida para ponernos en evidencia, como muchos seguidores de Cristo o antecesores de Cristo, como Mahoma, como Budas, como filósofos, como Epicuro, Séneca. No son pocos. En relación a la población del mundo de todas las épocas, sí son pocos. Pero esos pocos elegidos nos ponen la evidencia. ¿Y nosotros qué hacemos? La atropellamos. Nunca el hombre fue distinto, no nos engañemos. Podrán haber épocas mejores, podrá avanzar la ciencia y darnos más comodidad, ¿verdad? Pero esas comodidades no las usa más que el 20% de la raza humana, de los habitantes de este planeta. Y me estoy siendo benévolo en decir el 20%. Porque el 20% de Argentina, ¿sabe cuántos son? 40 millones, el 20% son 8 millones. Y 8 millones llenan todas las playas, vida y por haber, sí, no solo de Argentina, sino de América del Sur. Y les queda chico todavía. Pero estas cosas no se dicen, no reparamos en estas cosas. Entonces sí, reparamos en un grupo de inadaptados, de malas personas, inhumanos, insolidarios, que se manifiestan en contra de un mecanismo acertado o no acertado, pero intentado acertar que ha hecho el presidente para evitar lo que ya no se pudo evitar, que es el colapso del sistema sanitario argentino, de todas las provincias. ¿Y sabe por qué no se pudo controlar? Porque no hubo colaboración de la oposición, porque no hubo ideas también, porque hubo errores del gobierno, pero errores que son razonables. Quien hace comete errores lógicos. Quien está en la tribuna insultando a los jugadores es distinto. No se está en la misma posición. Eso no sufre nada. Esto es lo que pasa. Si nosotros hemos pasado a ocupar el cuarto lugar de los peores en relación a la población de la pandemia, es porque se nos dedicaron. El presidente no comprendió que debía pasar la pelotita en el Congreso a todos. Quizás fue el error del presidente. Como no debatir la inflación, la deuda externa. No encerrarse con 2 o 3 ministros y querer solucionar todas las cosas y no darse cuenta que así asume una responsabilidad que no tiene. La responsabilidad está en la democracia, en el Congreso, en la dictadura, en el dictador. Pero cuando hay un dictador, están los cañones y las armas modernas para persuadir a la gente a someterse. Entonces el dictador le es fácil, emplea la fuerza, como está pasando en Colombia, en Neymar,
Entonces es fácil así. Pero en una democracia es difícil. El presidente quiso cargar con todas sus responsabilidades y claro que no la iba a poder hacer. Había que transmitirle a los que están calladitos en la oposición que no se juegan para llevar una solución a esta pandemia, que se han dedicado no a hacer propuestas, sino a destruir las buenas intenciones del presidente de la Nación, de su ministro, de su vicepresidenta, de lo que acompañan al presidente. Es decir que nadie está exento de errores, pero hay quienes tienen la mala fe, que son destructivos porque ellos tienen asegurado la vida, tienen asegurado los recursos. Entonces, el resto que se parte un rayo. Y en esa caemos todos. Y lo más grave es que estas cosas que yo le estoy diciendo no nos damos cuenta. Se dan cuenta muy poca gente. Yo lo veo en los oyentes de esta radio y de los programas de esta radio, se dan cuenta, están perfectamente informados. Y como ellos, habrán centenarios, miles, que no pueden hablar por distintas razones, o están inhibidos, tienen miedo. Pero con la expresión de nuestros oyentes, demasiados, para darse cuenta que hay gente que comprende esta cosa. Pero los que comprendemos esta cosa, no tenemos poder. Estamos, al contrario, perseguidos, señalados, estamos desnotados, tratando que nos desprestigien. Es desigual esta lucha. Por eso apoyo a este gobierno, siendo que pertenezco a partido de la oposición. Y quizás ahí está la grandeza. El no pertenecer al partido gobernante y solidarizarse con el partido gobernante en las cosas buenas, señalar algunos errores según la óptica de quien habla, y el lamentarse de que la oposición no entienda estas cosas. Y para terminar, para que pasen los audios, después de una breve temas musicales relacionados con esto. Sí. Que pasen los audios para que esclarezcan, para que la opinión pública y que los que escuchan no crean que es la voluntad nuestra, que es un autoritarismo nuestro, sino que nosotros transmitimos cosas que otros hacen, que otros dicen que tienen más conocimiento que nosotros. Y transmitimos la mezquindad y la crueldad de los opositores. Trabajemos para conseguir vacunas, para vacunar, porque por suerte, ahí está Dios, en los científicos que nos han dado la vacuna. Ahí está Dios. Ahí lo vamos a encontrar a Dios, porque nos han dado la solución para combatir este virus que provoca la enfermedad. Ahí está, nos han dado esa herramienta. Y la herramienta que en la mente de los que gobiernan nos han dado el aislamiento. Pero tienen que buscar que el aislamiento sea lo menos posible, sea lo menos dañino, y la educación que empieza por casa y por el gobierno y por los medios de comunicación apoyen las medidas para que el aislamiento sea lo más chico posible,
lo más dañino posible, porque provoca daño. Sí, lo menos Pero provoca dañino un daño, ¿sabe para qué? Para salvar vidas. Y ahí está, porque es positivo. Para salvar vidas, para ganar tiempo, para ganar el virus, con una herramienta que no ha dado los científicos con la ayuda de Dios, posiblemente. Dios ha estado presente cuando pidiendo los ruegos de todo lo que rogamos, ha puesto en la mente de los científicos la investigación y la solución de la vacuna, pero no alcanza para todo el mundo, porque no hay producción masiva, porque cuestan y los países pobres no tienen acceso, porque son crueles los capitalistas que manejan la vacuna. Entonces entendamos esta cosa y vamos a sufrir menos. Vamos a cortar el tiempo del aislamiento, de estas medidas que nos tiene rebelde a todos, que por ahí perdemos la razón porque vemos cómo nos afecta el aislamiento. Pero tenemos un horizonte, tenemos una salida. Hasta agosto del año pasado no teníamos ninguna salida, más que el aislamiento. Sí. Y el aislamiento era imposible de mantenerlo en el tiempo, porque también falta la colaboración y el ingenio para que puedan transmitirnos la confianza de que las medidas que se toman nos van a provocar el menos daño posible.